Un centenar de libros de Giovanni Papini. Me salvó de esta soledad sin luz la manía de saber, desde cuando hube conquistado renglón por renglón el misterio del silabario, macizas letras negras, minúsculas pero gruesas, honestos grabados en madera, lejanas y friolentas veladas de invierno, bajo la luz de petróleo, con la pantalla toda pintada de florecillas anaranjadas y azules, junto a mi madre joven y sola que cosía, inclinados sus negros cabellos bajo los reflejos. No tuve placer más grande, ni consuelo más seguro que el de leer. Los más nítidos y sentimentales recuerdos de esa edad no son los de la primera gorra marinera de terciopelo celeste, o de las naranjas chupadas al borde de un estanque verdimuerto, y ni siquiera de los impetuosos caballos encabritados en vano sobre un listón de madera, ni tampoco del primer estremecimiento experimentado junto a una niña con la boca entreabierta por la respiración afanosa de la carrera. Recuerdo, en cambio, con infantil deseo todavía, mi primero o segundo libro de escuela. Pobre, humilde, estúpido libro de lectura, encuadernado en cartón amarillento, donde un niño modelo, compungido y gordiflón, arrodillado en camisa sobre una camita de hierro, parecía recitar precisamente aquella oración rimada que yo leía allá abajo. Y recuerdo con mayor nostalgia una especie de Mil y una noches de la naturaleza, un librote con el talón verde todo deshilachado, con las páginas grandes, largas, arrugadas, rojizas de humedad, muchas veces rotas por la mitad o sucias de tinta, pero que yo abría con la certeza de ver aparecer ante mí, siempre nueva, una ya conocida maravilla. Allí los polios gigantes, de redondos ojos crueles, surgían del mar para apoderarse de los grandes veleros del Pacífico. Un joven alto, con la cabeza descubierta, arrodillado en la cima de un monte, producía sobre un oscuro cielo alemán su sombra enorme, por en medio de las altísimas y abruptas paredes de un valle español, estrecho y oscuro. Pasaba un pequeño jinete, apenas iluminado por un rayo del alto cielo, todo atemorizado por aquel silencio de abismo, un tierno demiurgo chino, vestido solamente con un trapo en la cintura, con el escalpelo en una mano y el martillo en la otra, estaba terminando de hacer el mundo en medio del desorden de una rígida selva de estalactitas que surgían de la tierra. Un fiero explorador, lleno de pieles, plantaba una gran bandera negra, agitada por el viento, en la punta extrema de un promontorio, frente al mar polar, blanco, solitario y furioso. Y hojeando las páginas enrojecidas, aparecíanse de pronto rostros atontados de naturales de la Polinesia, islas madrepóricas, posadas sobre el mar como ligeros colchones, siniestros cometas amarillentos en el ilimitado terror del cielo negrísimo de tinta, y esqueletos de reptiles colosales. Y recuerdo entre los primeros libros que cayeron bajo mis ojos una fea deformación de las memorias de Garibaldi que yo leía y releía sin comprender, exaltándome instintivamente ante aquel olor a pólvora, ante aquel fulgor de espadas, ante aquellas rojas cabalgatas de bandidos y de vencedores. Nada preciso tenía en la cabeza, ni sabía nada de Italia o de guerras, pero, con todo, aplicábame a diseñar la faz barduda del general sobre la cubierta del volumen, y me parecía como si aún estuviese vivo y cerca. Pero uno de los momentos más divinos de mi vida
fue cuando tuve pleno derecho sobre la biblioteca de mi casa. La librería de mi padre consistía en una rústica cesta de viruta y dentro de ella unos 100 volúmenes, poco más o menos. Aquella cesta estaba en una pequeña habitación oculta en el fondo de la casa y quedaba sobre los tejados, verdadera alhambra de mis fantasías, donde había de todo: leños para quemar, trapos sucios, trampas para ratones, jaulas para pájaros, un fusil de la Guardia Nacional y una carcomida camisa roja garibandina con la medalla del 60. Allí me encerraba diariamente, apenas estaba libre, y sacaba uno a uno, con asombro y circunspección, los libros olvidados, volúmenes desencuadernados, disparejos, manchados, envilecidos por excrementos de moscas y de palomas, todos rotos y desiguales, pero, sin embargo, tan generosos para mí de sorpresas, de maravillas y de promesas. Leía acá y allá, descifraba, no siempre comprendía, me cansaba, volvía a probar, siempre agitado por un arrebato, impaciente, apenas me acercaba las primeras veces a aquellos mundos de la poesía, de la aventura y de la historia que de vez en cuando una frase o una figura hacían fulgurar un instante mi cerebro virgen. No solamente leía, fantasiaba, reflexionaba, reedificaba, intentaba adivinar. Para mí todos aquellos libros eran sagrados y tomaba muy a lo serio todo lo que decían. No distinguía entre historia y leyenda, entre hecho y fantasía. Los caracteres de imprenta eran a mis ojos testimonios infalibles de verdad. Para mí la realidad no era la de la escuela, la de la calle, la de la casa, sino, más bien, la de los libros, donde más me sentía vivir. En ciertas abrasadoras tardes de verano veía a Garibaldi galopar, con la capa levantada por la brisa, entre las tropas y las fusilerías de la pampa. En las mañanas tristes y lluviosas estaba junto al conde Alfiérit, que blasfemaba tras caballos y versos por todos los caminos postales de Europa, y por la noche temblaba de odio patriótico y de oratorio frenesí de gloria con los hombres ilustres de un Plutarco diminutamente impreso en muchos tomitos vestidos de color suave. En aquellos libros encontré también los primeros impulsos de reflexión. Había en el fondo de aquella maravillosa cesta hasta 5 o 6 grandes libracos verdes, mesa revuelta de un compilador racionalista donde se derrocaba a Dios y a la santa teología y se hacía burla de las narraciones de la Biblia y de los sacerdotes del catolicismo. Entre las infinitas cosas de aquel cestón estaba también el himno a Satanás, de Carducci, y desde entonces siempre he sentido más amor por el ángel rebelde que por el majestuoso viejo que está en los cielos. Reconocí después cuán grosera y poco segura era aquella apologética y religiosa, pero a ella debo, asimismo, bien o mal, el ser un hombre para el cual Dios no ha existido nunca. Hijo de padre ateo, bautizado a escondidas, creado sin preces y sin miras, nunca he tenido eso que se llama crisis del alma, noches de Joseph Freud o descubrimientos de la muerte de Dios. Para mí, Dios nunca ha muerto, porque nunca estuvo vivo en mi espíritu. Otro libro surtió gran efecto sobre mi mente de entonces y, por lo tanto, de siempre: El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam. Había en esa casa una edición italiana con las secas figuras grabadas por Holbein, y lo leí varias veces con gusto indescriptible. Debo,
quizás a Erasmo, mi pasión por los pensamientos comunes y el convencimiento profundo de que los hombres son canallas cuando no son imbéciles.